Hola, bienvenidos a una nueva lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos. Mi nombre es Sandy Núñez Padrón, soy profesor, instructor e ingeniero en ciencias informáticas. Vamos a comenzar recordando que existe un conjunto de acciones comunes que hemos visto a lo largo de todas las lecciones, que siempre están identificadas por estos iconos que vemos acá. También recordemos que el componente planes de estudio permite gestionar precisamente los planes de estudio de las especialidades y modalidades atendidas por el MINET, así como sus respectivas versiones y programas de estudio. Igualmente recordemos cómo acceder a este componente, planes de estudio. Primeramente iniciamos sesión con usuario y contraseña. Si usted le queda alguna duda de cómo hacerlo, puede volver a ver la lección 1.2 o bien consultar el manual de usuario del sistema. Luego nos aparecerá una pantalla como esta donde debemos seleccionar el componente planes de estudio que hemos marcado en rojo para que usted tenga una mejor referencia como es habitual. Cuando seleccionemos esa opción o ese componente, se nos mostrará una pantalla como esta que tiene un menú lateral donde podemos encontrar las agrupaciones en las cuales están agrupadas, valga la redundancia, un grupo de acciones o el grupo de acciones que podemos hacer en este sistema. Y hemos visto que el trabajo con esas agrupaciones tenían un flujo específico. Empezábamos por configuración, luego íbamos a la agrupación carrera, íbamos a programa de estudio y luego a diseño para luego regresar a carrera. Pero hoy vamos a seguir centrándonos en la agrupación diseño. Por lo que vamos a ver específicamente cómo gestionar las organizaciones de plan de estudio. ¿Para qué? Para que usted al final pueda gestionar estas organizaciones correspondientes a las especialidades modalidades atendidas por el Ministerio de Educación de la República de Cuba, a partir de elementos como asignaturas, versiones de asignatura, marcos lectivos y evaluaciones. Entonces, en el contenido de hoy vamos a estar hablando precisamente de la organización del plan de estudio, así como de cómo configurar las asignaturas no lectivas de esa organización del plan de estudio que vamos a gestionar. Como bibliografía, como siempre, el manual de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academo, específicamente el que está dirigido al componente planes de estudio, un manual de usuario publicado por la Universidad de las Ciencias Informáticas en el año 2022, y el contenido que veremos hoy está comprendido entre las páginas 96 y 103. Continuamos también utilizando la metodología para la elaboración del plan de estudio o de un plan de estudio del ICCP, publicado en el año 2016, así como el marco jurídico del Ministerio de Educación de la República de Cuba sobre los planes de estudio, publicados en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Entrando en materia, vamos primeramente a definir que una organización de plan de estudio se crea cuando existen una de las siguientes condiciones, o la combinación de varias de las siguientes condiciones. Por ejemplo, cambia el marco lectivo para un plan de estudio, cambian de año académico las asignaturas que corresponden a un plan de estudio o cambia la versión de al menos una asignatura o programa de estudio de una asignatura. Cuando existe una combinación de estos elementos o al menos uno de estos elementos, entonces podemos pensar en crear una organización de plan de estudio diferente a la que ya existe. En ese sentido, entonces, vamos a ver cómo hacerlo en el sistema. Como es habitual, seleccionamos la opción en el menú, que en este caso aparece dentro de la agrupación diseño, que es la que estamos estudiando. Entonces seleccionamos la opción de organización que aparece aquí en este menú lateral, que ya no nos es ajeno. Y luego seleccionamos la opción añadir, que como siempre aparece en la esquina superior derecha con el icono de la acción común que ya conocemos. Una vez seleccionada esta opción, entonces veremos una pantalla como esta, donde tenemos tres pasos. En un primer momento vamos a introducir los datos generales que corresponden a esa organización de plan de estudio que queremos crear. En este caso, vamos a comenzar primero seleccionando la versión de plan de estudio a la cual le vamos a hacer una organización de plan de estudio. En este caso tenemos solamente dos elementos, pero recuerde que este listado puede ser muy grande, por lo cual tenemos la opción de buscar identificados por la opción común o el icono buscar que en el sistema, que hemos visto también en diferentes pantallas del sistema. Una vez buscado, podemos seleccionar aquí en este listado eh, la, eh, la versión del plan de estudio a la cual le vamos a hacer esa organización, o bien lo hemos buscado o lo hemos identificado a simple vista. Una vez seleccionado, entonces podemos, que es obligatorio por cierto, podemos entonces introducir algunos elementos relacionados con esta organización de plan de estudio que pretendemos crear. En ese caso vamos a poner el nombre de la organización de plan de estudio, vamos a poner el marco lectivo que le va a corresponder, así como la resolución que pone en vigor, que lo pone en vigor. En ese sentido, recordemos que si está marcado en rojo, como es este caso, esos tres elementos de los que hemos hablado, o sea, con un asterisco en rojo, significa que esos datos son obligatorios. Aquí lo estamos viendo mejor en esta imagen. Tenemos un ejemplo que tenemos aquí, una versión de plan de estudio que le hemos puesto primaria o 1,
con un marco lectivo primaria, que ya en lecciones anteriores hemos creado, y la resolución que pone en vigor esa organización de plan de estudio. Repito, marcados con un asterisco rojo significa que son obligatorios. También tenemos una descripción que no es obligatoria y elemento habilitado que, como hemos visto en ocasiones anteriores, si está marcado significa que esta organización de plan de estudio puede ser utilizada en otros lugares del sistema, por ejemplo en el trámite de matrícula. Y si está deshabilitado significa que ya no podemos tener más estudiantes que transiten por esta organización de plan de estudio. Ahora bien, es importante recordar que al igual que en la versión del plan de estudio y la versión del programa de estudio o de la asignatura, es muy importante llegar a un estándar a la hora de escribir el nombre de la organización de plan de estudio para que sea fácilmente identificable en otros lugares del sistema. En este caso, hemos usado una nomenclatura que no tiene por qué ser la que se utilice en el sistema, pero sí debe ser una nomenclatura estándar para todas las organizaciones de plan de estudio que se van a crear en el sistema. Luego entonces seleccionamos la opción siguiente y podemos pasar al segundo paso, que sería configurar las asignaturas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Ya en plan de estudio o versión del plan de estudio hemos dicho cuáles eran las asignaturas del plan de estudio, pero no le habíamos dicho, o no le habíamos dicho al sistema, cuáles son, o sea, en qué año académico o grado se va a impartir esa asignatura, ni tampoco le habíamos dicho qué programa de estudio o versión de asignatura pues se va a impartir en este caso para ese grado académico, por ejemplo. Entonces eso precisamente es lo que vamos a hacer acá. Para eso seleccionamos la asignatura y en este elemento nos van a salir solamente las asignaturas que hemos configurado en la versión del plan de estudio la versión del plan de estudio que hemos seleccionado en el paso anterior. ¿Recuerdan? Cuando seleccionamos la versión del plan de estudio a la cual íbamos a hacer la organización, bueno, aquí nos van a aparecer las asignaturas de esa versión del plan de estudio que hemos seleccionado. Seleccionamos la asignatura, luego nos van a aparecer todas las versiones de la asignatura correspondiente a la asignatura que hemos seleccionado. Seleccionamos la versión de la asignatura y finalmente el año académico donde se va a impartir ese programa de estudio que hemos seleccionado en la opción versión de asignatura. Y luego, entonces vamos a seleccionar exactamente el periodo lectivo en que se va a impartir ese programa de estudio. Finalmente, vamos entonces a seleccionar el tipo de asignatura que en este caso sería electiva en el ejemplo que estamos mostrando. Luego seleccionamos la opción añadir y si bajamos en la pantalla, pues vamos a ver que estos elementos que hemos ido configurando se van añadiendo a esta tabla de acá. Y vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, asignatura matemática, que se va a impartir en el 10º grado, específicamente en el periodo lectivo 10º grado, una asignatura lectiva, y ahí se va a impartir en la versión de asignatura o el programa de estudios matemática 10º grado versión 2020. Por esto es que es muy importante establecer la nomenclatura en los nombres tanto de las versiones de asignatura como en las versiones de los planes de estudio. Como podemos ver, si no tiene una nomenclatura específica, pues sería muy difícil en este caso pues identificar cada una de las versiones de asignatura. Y también tenemos la opción eliminar, la opción común eliminar en la columna opciones, para que si nos hemos equivocado, pues entonces eliminar el elemento de este listado. Una vez configuradas todas las asignaturas con sus versiones de asignaturas, el año académico, el periodo lectivo donde se va a impartir y el tipo de asignatura que será dentro de esta organización, pues entonces podemos pasar al siguiente paso. Y lo hacemos seleccionando la opción siguiente, valga la redundancia. Y en este paso, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que en la versión de planes de estudio estuvimos configurando los ejercicios de combinación de estudio o los posibles ejercicios de combinación de estudio para una versión de plan de estudio. Pues esos posibles ejercicios de combinación de estudio van a ser lo que se listen acá. Y vamos aquí, en este caso, a seleccionar de esos ejercicios de combinación de estudio o posibles ejercicios de combinación de estudio, cuáles son los que van a utilizarse en esta organización de plan de estudio. Como podemos ver, no son obligatorios la selección de estos elementos. Puede ser que el plan de estudio diga que existen varios tipos de combinación de estudio o ejercicios de combinación de estudio, pero para esta organización no se va a utilizar no se va a utilizar ningún ejercicio de combinación de estudio, por lo cual podemos desmarcarlo. En el caso de que sí, podemos marcar uno o podemos marcar varios, según lo ponga en vigor la resolución o el marco jurídico del MINE. Una vez introducidos todos estos elementos, bueno, en este caso, marcados los elementos necesarios, o en caso de que no sea necesario, no marcamos ninguno, damos la opción aceptar
y entonces se crea esa organización de planes de estudio. Y entonces podemos pasar a configurar ese elemento que hemos añadido. Recordemos, con la opción configurar siempre está identificada por el icono de la rueda dentada, que es una opción común que cada vez que veamos en una pantalla esta opción, pues se refiere a la opción configurar. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer acá. Una vez seleccionado el icono, pasamos a esta pantalla donde, recordemos, habíamos visto que en la versión de plan de estudio habíamos configurado la cantidad de asignaturas no lectivas por cada una de las tipologías o tipos de asignaturas no lectivas que podíamos tener en un plan de estudio. Entonces acá nos van a salir listadas todas esas asignaturas no lectivas que pues habíamos configurado. En este caso, en este plan de estudio, en esta versión de plan de estudio a la cual le hemos hecho esta organización, pues tenía solamente 2 asignaturas electivas. Y bueno, le hacemos corresponder entonces el año académico y el periodo electivo en que los estudiantes que transiten por esta organización de plan de estudio deben recibir esas asignaturas no electivas, en este caso del tipo electivo. Una vez seleccionados todos estos elementos acá, podemos seleccionar la opción aceptar o dar clic en la opción aceptar y se configurará esa organización de plan de estudio. De esta manera podemos concluir que la agrupación diseño también permite gestionar las organizaciones de planes de estudios o de planes de estudio de las especialidades modalidades que son atendidas por el Ministerio de Educación de la República de Cuba. Y lo hace, por supuesto, a partir de varios elementos, en este caso, los marcos lectivos, las asignaturas y sus versiones, así como las evaluaciones de combinación de estudios y las asignaturas no lectivas. De esta manera concluye nuestra lección de hoy, pero recuerde siempre tener a mano a la hora de insertar los datos en el sistema el manual de usuario, así como el marco jurídico que pone en vigor esos datos que usted está insertando. Muchas gracias y hasta la próxima.